Ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Jaramillo y esta es la presentación de Machine Learning en referencia a los árboles de decisión. Para empezar, quisiera definir qué es un árbol de decisión. Específicamente en Machine Learning, un árbol de decisión viene a ser un algoritmo de aprendizaje que debe ser supervisado y que no tiene parámetros, ¿no? Se utiliza tanto para tareas de clasificación como para regresión y tiene una estructura de árbol, es decir, que tiene una jerarquía, tiene también nodos raíz, tiene ramas, tiene nodos internos y nodos hoja, que serían ya los resultados finales. Ya. Para empezar mi ejemplo, le voy a mencionar que tengo un archivo CBS que tiene información de pacientes. Este archivo de pacientes tiene unas columnas referentes a varias enfermedades que cuenta el paciente. También tiene edad, género, tiene datos como si fuma o no fuma, si bebe o no bebe, etcétera. Y también tiene una columna de enfermedad. Entonces en la primera parte vamos a importar la librería Pandas. Esta librería se importa para el análisis de datos, ¿no? Aquí vamos a generar la variable PD y la siguiente sentencia sería la carga de la información que tenemos en el archivo CBS, direccionándolo totalmente porque está dentro de la carpeta Documents, y vamos a indicar que vamos a utilizar los comandos Python, ¿no? Para dicha información. Lo voy a ir ejecutando paso por paso para que usted vea que no me da errores. Aquí en este comando lo único que hacemos es visualizar los 5 primeros comandos. Ya, perfecto. Usted puede ver que aquí están los 5. 3 de ellos son pacientes que no son enfermos y los 2 son pacientes que tienen enfermedades, ¿no? Luego tenemos un resumen. Este pacientes.info nos permite cargar un resumen de la data que tenemos o de los datos del archivo. Entonces tenemos que la columna enfermedad viene a ser un objeto. Es decir, una variable enfermedad es un tipo de objeto, por lo que se le considera una categórica, una variable categórica. Los demás son variables numéricas, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a separar la variable a predecir de las variables predictorias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a definir la variable predictoria, que vamos a decirle que es la X, con este comando, pacientes, que es la información que tenemos, y log, y le indicamos el 2.1, 2.11. Con los 2 puntos toma todas las filas y todas las columnas de la 1 a la 11, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte toma todas las filas. Y aquí vamos a indicar que tome la columna de la 1 a la 11, ya que la columna 0, que está aquí en la parte de abajo, es la columna a predecir, ¿no? Exactamente. Entonces, la Y es la columna que vamos a predecir. Además, muestra las 5 primeras filas que tenemos aquí. Entonces, como usted puede ver, ya no se visualiza la columna número 1, que es la que nos informaba de que si un paciente tiene o no tiene enfermedad. Ya no se muestra la columna. Perfecto. Entonces, después de eso, lo que nosotros haremos es utilizar el sklearn Model Selection para el proceso de entrenamiento y pruebas. El sklearn es una biblioteca muy importante para Machine Learning,
que nos permite de un conjunto de datos poder tener, dividirlos en, en secciones, digámoslo así. Para una sección poder entrenar a nuestro modelo, la otra sección poder hacer pruebas y tener resultados definitivos, ¿no? En este caso la X es para la X training y la Y training es para entrenamiento y la X test y Y test son para las pruebas de funcionamiento. Entonces tenemos que cargar todos estos cuatro X y Y, X training, X test, Y training y Y test, le enviamos a este comando. Aquí vamos a decir que el tamaño del entrenamiento sea el 75% de los registros que se encuentran en la data. Vamos a ejecutarlo, no nos da ningún problema. En la siguiente comando simplemente vamos a ver la información que nos ha cargado después de hacer el entrenamiento. Entonces tenemos que en la columna 0 hay 738 null y todas estas son de tipo entero. Todas tienen 738 archivos. En el index tenemos que son 708 registros, 252 para el test y 638 para las pruebas. Creamos el modelo del árbol de decisión. Aquí vamos a generar la estructura del árbol también con la librería sklearn.tree. Importamos y generamos esta variable que se llama decision tree classifier. Llamamos al constructor del árbol y creamos la variable árbol. Entonces dentro de la decision, este es el constructor y aquí le enviamos que vamos a trabajar con 4 niveles, ¿no? Si le pusiéramos el paréntesis vacíos, vamos a crear un árbol que genere un árbol completo, es decir, hasta sus hojas. Aquí vamos a entrenar al modelo con el fit. Este fit nos sirve también, es parte de la librería sklearn y nos permite ya realizar el entrenamiento tanto de la X, o sea, es decir, de los valores que tenemos, como de las Y, de los valores a predecir. Veamos si nos da algún error. Efectivamente no nos dio errores y pasa. En la parte de aquí ya vamos al proceso de la generación del gráfico del árbol. Vamos a utilizar la librería matplotlib, importando el pilot y asignándole a la variable plt. También necesitaremos de la librería sklearn importando este tree. El fig. Este comando nos sirve para dimensionar al árbol tanto en el ancho como en el alto. Vamos a generar con esta variable plt la figura y dándole como parámetros tanto el ancho como la altura del árbol. Vamos a crear la gráfica del árbol como parámetro de información a graficar los nombres de las variables tanto predictoras como predictivas. Entonces tenemos el comando treeplot, tree, le vamos a enviar los parámetros árbol e enfermedad que está acá arriba creada. Vamos a enviarle los future names, es decir que vamos a enviar la lista de los valores que tienen las columnas de X y la class name, que es lo que va a predecir. Vamos a enviar la lista de los valores que se van a predecir. Este comando de acá sirve para, en el caso de que sea sí, va a tomar un color celeste. Y en el caso de que sea no, tomará un color cobrizo. Y dibuja el árbol ya creado. Con este comando show nos permite visualizar el árbol ya que se ha generado. Vamos a correrle nuevamente. Y ahí está, ¿no? Tenemos un árbol que tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles.
Perdón, aquí está mal, ¿no? Es de 5 niveles. Se forman 5 niveles a partir del nodo principal por el parámetro maxDepth. Ya, aquí lo que quisiera explicar, que tengo por acá, ¿dónde está? Aquí. Entonces, haciendo un acercamiento al árbol que nos salió resultante, tenemos en este caso, por ejemplo, la caja de datos raíz. Entonces, quería explicar cada uno de estos datos. La primera opción es la pregunta. Entonces, tenemos que aquí la pregunta es si es o no es enfermo. Tenemos el 50% de posibilidad. También tenemos en la segunda línea, tenemos el índice de Gini, que el índice de Gini debe llegar a 0 para tener un resultado total y absolutamente seguro. También tenemos la cantidad de personas que cumplen con las condiciones. Es decir, en este caso, aquí en la raíz tenemos los 738 registros en total. Aquí el value significa que tenemos 524 con el valor no y 214 con el valor sí. Por lo que la quinta fila, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta fila viene a cargar un valor no, ya que en su mayoría son personas que no cuentan con enfermedad. Si el valor es no, tenemos que irnos al lado izquierdo, derecho. Entonces el siguiente nodo para la primera pregunta, para la pregunta principal también corre con el 0.50. Pero ya el índice de Gini, a comparación del primero, subió. ¿Pero por qué subió? Porque ya se cambiaron los índices internos. Aquí ya no tenemos 700 personas, sino solamente 223. Aquí ya el valor, como usted puede ver, es de 79 nos y 144 sí. Por lo que este nodo viene a ser un sí. Vamos a la parte de acá. La primera pregunta es del 0.50, se mantiene. Ya de aquí, 0.45 a Gini, baja el 0.32, es decir que estamos mejorando y lo más probable es ya llegar a una hoja, a una solución definitiva. El ejemplo ya baja a 75 individuos, donde el no es del 60 y el sí es del 15, siendo este nodo un no. El siguiente nodo es la misma pregunta. El Gini toma el 0.14, aquí era el 0.32, ahora es 0.14. También el número de ejemplos de 75 baja a 62 y sigue siendo un no por el número de nos que tiene aquí asignado. Y acá ya tenemos un Gini 0, es decir que este nodo ya es una hoja, porque el Gini llegó a 0 y como usted ve todos los registros que han llegado acá son negativos. Entonces aquí también tenemos otro nodo Gini 0, pero en este caso positivo, y tenemos los demás. Si hubiéramos hecho el árbol completo, el árbol debería llegar todos a un Gini 0, ¿no? Aquí tenemos otro Gini 0 que es un no. Veámoslo, ya no hay más Gini 0. Si quisiéramos que, como le digo, el árbol completo, todos los nodos finales deberían ser hojas y con un Gini de 0. Regresamos al ejercicio. Ya, pasamos esto. Bueno, guardamos el gráfico para poderlo indicar. Ya le guardé. Ya le indiqué, mejor dicho. Y aquí lo que vamos a decir, a obtener es la predicción de respuestas para la información de prueba. Entonces, Y son lo que vamos a predecir. Tomamos el árbol el árbol de enfermedad que está definido más arriba y vamos a tomar la predicción con los datos de X que tiene test y los vamos a mostrar, ¿no? Ya, como usted puede ver, este es el resultado de la matriz que tenemos. Sí, no, 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 sí, sí, no, no, sí, no, sí, sí, hasta terminar con no, sí, no.
Entonces vamos a crear la matriz de confusión para saber la precisión del modelo. En este caso la matriz de confusión, también se utiliza el sklearn. En este caso con el parámetro matrix. Importamos a una variable que se llama confusión matrix. Entonces la confusión matrix, una variable confusión matrix toma el resultado que viene de la confusión matrix, tanto del test como de la predicción, y se envían los parámetros de prueba y de predicción para poder obtener la matriz de confusión. Vamos a mostrar la matriz de confusión, ejecutamos y tenemos esta es la matriz de confusión. La matriz de confusión, las filas de la matriz de confusión tienen las cantidades de los valores reales, tanto para el no como para el sí. Entonces, esta 174 y 7, mire, ya la anterior vez que le corrí, aquí era 159 y 10, aquí ya aumenta. Entonces cambia, ¿no es cierto? Aquí es 174, 7, 184. Las respuestas no correctas son 174 y las no incorrectas son 7. Y acá, en esta columna de acá, son las respuestas del sí. Entonces tenemos 58 más 8, 64. 64 individuos que sí están enfermos, dando como resultado 58 correctos y 8 incorrectos. Entonces aquí ya me varió, ya no voy a tener este índice de precisión, sino otro diferente, ¿no? La diagonal principal de la matriz son valores correctos arriba para el no y abajo para el sí. Entonces, de todas las respuestas que obtuvimos, 174 nos han sido correctos y 58 sí han sido correctos. Vamos a utilizar la librería NumPy, que nos ayuda a realizar cálculos avanzados. Esto nos va a ayudar a generar la precisión global. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a coger el NP que generamos acá con el argumento suma y vamos a enviar que nos ejecute esta operación, que es la diagonal principal de la matriz de confusión, ¿no? Esto nos genera la precisión global. Vamos a ejecutarle, verá que aquí tengo 0.935, si le corremos nuevamente, ya me cambió a 0.939. Es decir que mi matriz de predicción mejoró de la anterior corrida. Creo que cada corrida debe ir mejorando, ¿no? Porque ya va aprendiendo cada vez más. Eso sí, le dejo como pregunta a Inge para que por favor si es que nos puede responder en clase. De igual manera, vamos a calcular la precisión por cada clase. ¿Qué quiero decir? Que vamos a calcular la precisión por el no y vamos a calcular por la precisión por el sí. De igual manera, mandamos los parámetros, pero esta vez con los números de la matriz o con las ubicaciones de la matriz, ¿no es cierto? Y vamos a calcular o que nos muestre la precisión. En este momento tenemos 0.963. Si le corremos, aquí en cambio bajó. Aquí teníamos 0.96, ahora es 0.95. Por lo que aquí debería aumentar, ¿no? Veamos si le corremos, 0.87, 0.89. Efectivamente, cuando uno baja, el otro sube. Y este es más o menos como que el promedio global. El promedio de entre el no y el sí. En realidad agradecerle mucho porque este trabajo me ha ayudado a solventar varias interrogantes que tenían referencia a los árboles de decisión, tanto en su ejecución como en sus conceptos, y también a manejar cada vez mejor el Jupyter, ¿no? Es una herramienta bastante fuerte que nos va, creo yo que va a ser la base de nuestras carreras para poder sacar provecho de esto. Muchas gracias, ingeniero, que tenga una buena noche.